El misterio siempre es una cosa que atrae en todo sentido, y en especial cuando se trata de algo que ni sabemos que existe o hay muy pocas pruebas sobre eso. La luz media es un término genérico usado para englobar al conjunto de contenido de los medios de comunicación que ya no existe o no está disponible para el público en general. Mayormente son casos de videos, episodios de caricaturas o series, películas, música, videojuegos, fotos o hasta incluso literatura, la cual está perdida pero hay testigos o pruebas de que existe. Hay varios casos en los que esta fue encontrada, parcialmente encontrada o tal vez solo se añadió información sobre su existencia, ya sea para confirmarla o para aumentar lo que ya se ha encontrado. Pero por lo general nosotros pensamos que la luz media siempre se trata de algo perturbador o que da miedo, cuando por lo general y mayormente se ve así. Sí, aunque no lo crean, fue un caso real de los media. Hay casos en los que la lost media solo se trata de materiales o episodios comunes y corrientes, los cuales fueron perdidos o descartados por razones tal vez algo estúpidas, tales como pequeños detalles que hacen que la trama sea más adulta aun para un programa para niños, o que sean robados de un estudio de grabación de forma misteriosa. Sin embargo, también hay casos más profundos, en los cuales el material se perdió por buenas razones o incluso por razones más turbias que el material. Hoy veremos algunos ejemplos de material perdido que en algunos casos ya fue encontrado, parcialmente encontrado o totalmente perdido, y quién sabe, tal vez tú tengas este material en algún lado y no lo sabías hasta ahora. Empecemos por lo más común cuando se habla de los media, que son los archivos audiovisuales. Estos pueden referir a episodios de algunas series, de películas, videos y muchas otras cosas más. Podemos poner, por ejemplo, a varios episodios pilotos de caricaturas, pero ¿qué es un episodio piloto? Es el primer episodio de una serie de televisión o podcast que se graba para probar su éxito. Por lo general, solo se emite una vez, por lo cual es muy fácil que se pierda, como por ejemplo el episodio piloto de Johnny Quasar, o también llamado Jimmy Neutron. Otro ejemplo es el de Johnny Test, del cual solo se tiene un video promocional, pero no el episodio como tal. Y como este hay miles de casos que están perdidos o ni siquiera se sabe si existen o no. Otro caso muy interesante es el de las películas perdidas, como será el caso de Batgirl 2022. Un caso muy reciente de una película perdida que nunca fue estrenada por la fusión de Discovery y Warner, y muy pocos la pudieron ver y hay poca o nula información acerca de la trama. Otro ejemplo más antiguo y más perturbador es la película para adultos Him, la cual es un largometraje pornográfico homosexual acerca de la vida de Jesucristo, con escenas muy turbias, blasfemas y obviamente que si se hubiera hecho más conocida en la época, hubiera sido más que cancelada. Pero también hay partes de películas las cuales fueron cambiadas por decisiones del director o porque querían un resultado diferente, como el final de la película de Spider-Man 3, el cual sería mucho más gráfico y daría otro contexto a la película. Y otro ejemplo más es el de la película Avengers Era de Ultron, en el que el personaje Quicksilver tendría otro final. Otro caso de audiovisuales perdidos es el caso de los hechos reales grabados. En este caso, no me explayaré mucho porque es un tema bastante extenso, pero sin embargo en la segunda parte lo podemos ver más a fondo. Pero a la vez, al ser una de las categorías que más material tiene, más material perturbador también alberga. Por ejemplo, está uno de los casos más famosos, que es el de la caída de Owen Hart. Un video grabado por las cámaras de la World Wrestling Federation en ese entonces, de un accidente letal del luchador Owen Hart, uno de los luchadores canadienses más grandes de la historia. Otra media perdida, probablemente una de las más importantes, es la de la cobertura televisiva de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Sí, cuando Alemania ya estaba bajo el mandato del señor con bigote chistoso. En tema de audios también encontramos mucho material el cual actualmente se encuentra perdido o no al alcance de todo público. Usualmente son canciones descartadas, doblajes perdidos o audios extraviados de algunos videos. En el caso de canciones perdidas tenemos algunos álbumes completos, los cuales están perdidos, como el caso del álbum Canciones de Siempre, que es un álbum musical hecho por el dictador Hugo Chávez, presentado en su programa radiofónico Alió Presidente, donde no se sabe ni cuáles eran los nombres de las canciones del álbum, ya que el difunto exmandatario se limitaría a decir que eran canciones típicas. Otro ejemplo es el álbum perdido de la banda Green Day llamado Cigarettes and Valentines de 2003.
Según la banda, esta sería una continuación de su álbum anterior, y declararían que 20 canciones serían robadas del estudio en el que grababan. El álbum teóricamente está parcialmente encontrado debido a que en vivo Green Day tocó una de las canciones del álbum. Esa canción se llama igual que este, y hay una segunda canción la cual fue incluida de manera no oficial al álbum siguiente que decidieron hacer. Literalmente con el siguiente álbum decidieron empezar desde cero, dando lugar a uno de los mejores álbumes del pop punk, llamado American Idiot. Ahora en el caso de audios tenemos ejemplos bastante turbios, como la Black Tape de Chris Chan. Si no sabes quién es Chris Chan, te recomiendo ver mi video acerca de los Dollcows, el cual tiene una explicación breve de quién es este individuo. Link en la descripción o haz clic en la tarjetita que te dejo aquí. En fin. En este audio, un grupo de trolls de internet hacían una llamada a Chris después de que su padre falleciera en 2011. Durante toda la llamada, Chris pensaba que le hablaba a su novia virtual Jackie, y se lo notaba bastante molesto y triste por el fallecimiento de su padre, tirando insultos al aire mientras sollozaba su pérdida. Se dice que la llamada fue tan deprimente que incluso los trolls que planeaban hacerle la broma declararon que la grabación jamás saldría al público. Otro ejemplo de esto es la Psicofonía del Infierno, un audio presuntamente paranormal de unos 10 minutos de duración, la cual fue grabada por el ingeniero e investigador español Germán de Gromosa y Valdés en noviembre de 1985. Por internet circulan varios videos que claman reproducir la cinta, pero nada está confirmado. En tanto el contenido de la cinta se habla de que en el audio se pueden escuchar cosas nefastas, hasta incluso una predicción, pero como dije anteriormente, nada está confirmado. También en el caso de audios perdidos se encuentra el ejemplo de doblajes enteros, los cuales se extraviaron por X o Y razón. La mayoría se encuentra parcialmente perdido o parcialmente encontrado, pero aún así no les quita lo interesantes que son, como por ejemplo el doblaje mexicano de Alejo y Valentina, el doblaje japonés de Betty la Fea, el doblaje castellano de Daria o el doblaje brasileño de Heidi, el cual cabe aclarar que este último se encuentra totalmente perdido. La verdad es que es muy difícil averiguar si es que hay literatura perdida, debido a que usualmente los escritos son más difíciles de rastrear, y cuando son más importantes solo existe una sola copia. Pero aquí veremos algunos ejemplos, los cuales considero que son muy interesantes para el tema que abordamos. En el caso de los libros perdidos, tenemos a los libros perdidos de la Biblia. Recordemos que la Biblia como tal no es un libro, es una recopilación de libros que menciona varios escritos los cuales nunca han sido hallados. Otros estaban perdidos, pero fueron encontrados, como es el ejemplo del libro de Enoch, pero la mayoría de libros mencionados se encuentran totalmente perdidos. El siguiente ejemplo de libro perdido está comprobado que existe gracias a otro libro muy famoso que es el diario de Ana Frank. Y es que en este se menciona que su hermana mayor, Margot Frank, también tenía un diario, el cual se presume que se extravió en su traslado del anexo secreto a Bergen-Belsen. También tenemos el caso de los cómics, como las adaptaciones mexicanas de Capitán Tsubasa y las Tortugas Ninja, versiones no oficiales de los originales que solamente salieron en venta en México. En materia de videojuegos perdidos, increíblemente se puede ver mucho más material, como elementos eliminados, diálogos o incluso videojuegos enteros que nunca vieron ni verán la luz. Podemos ver de ejemplo algunos ports para consolas que fueron cancelados, como el FIFA Soccer 2002 en su versión para la Game Boy Advance, el GTA para la Sega Saturn, Pokémon Sun and Moon para la Nintendo Switch o el WWF No Mercy para la Game Boy Color. Pero también tenemos juegos enteros nuevos que nunca vieron a la luz y que probablemente hayan pasado sin pena ni gloria, pero hay otros que sí podían haber sido un total éxito. Como por ejemplo Call of Duty Vietnam, un juego cancelado por razones desconocidas en un año desconocido. Probablemente para la generación de consolas del Xbox 360 y la Play 3. Otro ejemplo es el de Stalker 2, el cual vendría a ser la cuarta entrega de la serie. Y tú dirás, pero ya existe un Stalker 2 que salió en 2024. Sí, pero esta es una edición que salía en el año 2012, pero fue cancelada. Otro caso interesante es el de los DLCs cancelados o perdidos. El más importante y conocido de este caso son los DLCs de GTA V en el modo de una sola persona o modo historia. Todo esto descubierto por archivos residuales en el juego base, filtraciones y también por el código fuente. A partir de ahora recomiendo bastante discreción a la hora de ver el video. Se vienen algunas cosas algo turbias.
Ya vimos varios ejemplos de los media y su estado actual. Muy probablemente en algún momento en tu infancia o hace muchos años hayas visto o tenido estos materiales y no te darías cuenta que estarían totalmente o parcialmente perdidos. Pero hay algunos elementos los cuales se perderían y serían un poco más subidos de tono. Vimos algunos, como la caída de Owen Hart, pero hay otros los cuales tienen un trasfondo contexto o directamente son igual o más perturbadores que el anterior mencionado. Un ejemplo de esto es el storyboard de un storyboard jam, que, bueno, esto básicamente es como un relajo para el equipo de producción de alguna serie o caricatura, para desahogarse del estrés laboral y, bueno, muchas otras cosas más. Usualmente estos jams se crean para que cosas que nunca saldrán al aire de forma oficial sean expresadas por el equipo de producción. Este fue el caso de un jam que se hizo con el equipo de la producción de los Rugrats, el cual, resumido por el director de la serie Steve Russell, trataba de un storyboard el cual no se sabe quién lo creó, y va de Angélica literalmente siendo una con Tommy, por lo que Tommy va a la cocina a prepararle una bebida con comida de perro y Drano, y regresa a dársela. Cuando Tommy estaba por entregarle la bebida a Angélica, su madre le regaña con que no tomase jugo antes de cenar. En eso llega su padre Stu, empujando a su esposa violentamente y diciéndole fuera de mi camino, perra estúpida. Cuando ocurre esto, Stu se acerca a su hijo y le dice, paga tributo al macho alfa de la casa, pequeño vividor, en un tono agresivo y amenazándolo con darle una paliza mientras le quita la bebida. Tommy, al mirar que su padre le quita el jugo, empieza a tener una especie de ataque epiléptico. Mientras Angélica empieza a temblar y dice, vaya tío Stu, eres tan fuerte, te amo. Para luego soltar un gemido erótico y en eso su tío le responde, así es, pequeña algún día serás la niña de papá. La verdad es que el resto del storyboard es nefasto, incluso más de lo que te conté hasta ahora. Pero bueno, nunca sabremos a detalle lo que pasa del resto del storyboard, debido a que actualmente está perdido y guardado. La verdad es que con el tema de los Not Safe for Work o NSFW, no sé cómo pronunciarlo, la verdad, sí me voy a salir un poco de guión porque no pienso poner más ejemplos aquí. Y es que la verdad es que hay muchos de los que se habla en internet y si es que hay algunos que sí ameritan, los voy a poner en la segunda parte. Pero sí voy a soltar, por así decirlo, un dato curioso que, bueno, básicamente estuvo presente durante toda la investigación de este video. Y es que la mayoría de los archivos clasificados en esta categoría son videos perdidos de youtubers conocidos. Por ejemplo, es el caso de Fernanfloo, Auronplay, Dross Rotzang, Wismichu, Germán Garmendia y muchos otros más, los cuales parece que borraron esos videos y nunca más volverán a ser encontrados, a pesar de que hay algunos que sí son resubidos, pero de manera oficial nunca serán revelados al público de nuevo. Si los archivos NSFW no son aptos para todo el público, los archivos NSFL no son aptos para nadie. Un contenido más visceral, tétrico y horrible. En muchos casos este material puede ser totalmente perturbador y puede disgustar a muchos e incluso en ciertos casos tenerlo te puede llegar a meter en problemas. El ejemplo de LOL Superman es, aparte de una demostración de la insensibilidad de Internet, una muestra de que los videos shock también tienen su lado de los media. Se trata de un metraje acerca de las Torres Gemelas y el incidente que ocurrió en 2001, que muchos usuarios afirman haber visto, y los rumores cuentan que en algún momento del año 2006 se subió a la red este video. Fue filmado desde la base de las Torres Gemelas durante el acontecimiento y luego fue subido bajo el título de LOL Superman. Este metraje mostraría a los saltadores de las torres colisionando contra el suelo, y en 2015 el asunto volvió a tomar fuerza en 4chan, en donde se hablaba del video y muchos usuarios afirmaban haberlo visto. Pero pareciera que la insensibilidad no solo es de esta plataforma, sino también de ciertos programas televisivos. La Rosa de Guadalupe es un popular programa mexicano basado en la religión católica, el cual toca temas algo sensibles, pero esta vez se pasaron tres pueblos. Hay un episodio perdido el cual es llamado Adiós Inocencia, el cual hablaba de un acontecimiento sucedido en 2012 en el Parque del Colibrí. La verdad es que este caso es nefasto y si quieren saber más de esto les invito a que lo busquen por su cuenta y entren en cuenta de la gravedad del asunto. Una de las cosas más desalmadas que pudieron hacer
es que también el capítulo fue anunciado un mes después de lo que había pasado en el Colibrí, y se sabe de la existencia de este episodio gracias a un avance del mismo, presentado durante el final del episodio La Edad de Merecer. Las familias de los afectados del acontecimiento protestaron ante la existencia del capítulo y por eso Televisa, casa productora de La Rosa de Guadalupe, decidió no transmitirlo. El episodio está prohibido por el gobierno mexicano. El 5 de octubre del año 2003, Timothy Treadwell y su novia Amy Hunegard se encontraban acampando en el Parque Nacional Katmai. En eso, un oso grizzly se acercó a Timothy y pidió que su novia lo grabase. Cabe aclarar de que Timothy ya tenía experiencia relacionándose con ese tipo de osos en su trabajo como naturista, pero lastimosamente fue el último material que se tiene de ellos. Después se encontrarían los cuerpos en un estado bastante horrible, después de haber sido devorados por el mismo oso. La cámara de Amy grabó todo, pero esta tenía la tapa del lente puesto, por lo que existen 6 minutos de audio que se grabaron parte del agonizante fin de la pareja. En internet circula un audio de 1.51 minutos que clama ser el audio original de la muerte de Treadwell. Pero según investigadores que escucharon el audio original, esto es falso. Lo más cercano que se tiene a escuchar el audio es una transcripción parcial hecha por un investigador. Mientras tanto, la cinta está bajo llave. Por último, veremos uno de los casos más fuertes, controversiales, y detenerlo te puede meter en muchos problemas. Y es que estamos hablando de las grabaciones de la celda de Jeffrey Epstein, en sus últimos días de vida. Y es que el caso de Epstein es conocido por muchos, arrestado en 2019 por el cargo federal de tráfico de menores. Y es que días posteriores a su arresto, Epstein estaría herido y semi-inconsciente en su celda con heridas en el cuello. Después de este hecho, se ordenó mover a Epstein a otra celda, la cual su vigilancia sería mucho mejor. Pero en agosto del mismo año, el magnate sería encontrado muerto con marcas y heridas extrañas en su cuello. Según fuentes oficiales, Epstein se habría suicidado mientras que los guardias se habrían ausentado. Estas extrañas circunstancias hicieron que surgiera un montón de teorías acerca del supuesto suicidio. Pero esto aumentaría con un hecho el cual hace ver el asunto como un intento soso de que todo se viera como un suicidio. Y es que las grabaciones de la cámara de seguridad durante el primer intento de suicidio de Epstein se extraviaron de forma misteriosa, y es que se declaró que las cámaras de seguridad también fallaron a la hora de tener una copia de seguridad. Estas declaraciones hacen pensar al público que lo de Epstein no fue un suicidio, sino que alguien o muchas personas poderosas lo mandaron a callar, porque sabían que si él declaraba y trataba de reducir su condena, muchas personas poderosas también caerían. Vaya, sin duda este fue uno de los videos que más trabajo de investigación me llevó, pero también uno de los videos más entretenidos que me gustó muchísimo hacer. Hay mucho material el cual no mencioné, pero quiero hacerlo en una segunda parte. Si veo que este video tiene mucho apoyo, haré más partes relacionadas al tema. Por lo tanto, queda claro que la Lost Media es algo que puede llegar a mover comunidades enteras para encontrar algún video u otro material, el cual llegó a desaparecer por razones misteriosas, hasta incluso romper el internet en varias ocasiones. Pero bueno, sin embargo, es un tema del cual lo vamos a seguir viendo en la segunda parte, que espero la verdad que sí se llegue porque es un tema bastante extenso y que de verdad hay mucha tela que cortar. Pero en fin, yo me despido y conmigo será hasta la próxima.